Pues vamos a hablar un poquito de las relaciones de España y México. Déjenme primero comentarles, por aquello de posible conflicto de interés. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en concreto de la ENEP Iztacala, pero hice estudios de posgrado, hice un máster en salud pública y un doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Viví ahí casi 5 años y voy una vez cada año o 2 veces al año, a veces más, a veces menos. Y bueno, digo esto porque pues, alguien podrá decir, bueno, ¿cómo puede hablar Héctor Javier de España si él se formó en una parte allá en aquel país? Pues sí, insisto, porque una cosa es la población. La verdad es que a mí me trataron muy bien los catalanes. Yo viví concretamente en Barcelona. Siempre tuve muestras de solidaridad, de apoyo cuando estuvimos ahí como precarios, como becarios. Y la verdad es que no tengo ninguna queja de la población en España, siempre me trataron muy bien y eso pues lo debo de decir justamente pues por los temas que estamos tratando, ¿no? Porque ven que dices, sí, sí, pero bien que estuvo allá, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo comento, no por otra situación, ¿no? Bueno, les comentaba, España no está en posición en estos momentos para entrar en conflicto con México. La inversión que tiene este país, ahora sí que en el nuestro, es súper importante, es de los principales socios comerciales, pero básicamente los negocios son de los españoles aquí, bueno, de los españoles aquí y no de aquí para allá. Y hay que decirlo, las concesiones y los beneficios que tienen en México son nada despreciables para ellos. Habría que preguntarle, por ejemplo, a Iberdrola, ¿no? O a algunos bancos aquí en México, que más adelante lo vamos a comentar, donde pues les va súper bien, ¿no? De hecho, después de las declaraciones del presidente López Obrador, que, insisto, las reitera cada vez que puede, pues ahí estuvo el canciller español José María Álvarez, y no el de México en España, si no fue Ebrard a España a tratar de suavizar un poquito las cosas, sino fue pues de allá para acá nuevamente, ¿no? Eso me refiero a las declaraciones de cuando el presidente dijo, pues hay que ponerlas en pausa, ¿no? Así que las cosas vayan calmadas, vamos reflexionando qué tenemos que decirnos los unos a los otros, pero el gobierno español pues ha dicho nada a este respecto, o las pocas veces que ha dicho, pues ha sido en sentido contrario de lo que ha manifestado el presidente mexicano, aunque hay que decirlo también, los parlamentarios de derecha y español han sido muy duros con los pronunciamientos del presidente mexicano. Bueno, les decía hace rato, Álvarez dijo que prefería acelerar las relaciones entre ambos países y no ponerlas en pausa. Y aquí es interesante comparar, por ejemplo, las declaraciones que se hicieron de España a México con las que se tuvieron de Panamá a México, por ejemplo, cuando hubo la posibilidad de que el historiador Salmerón se fuera de embajador a Panamá. Ya ven que la embajadora panameña pues dijo que no, que para allá nada, que no veían con buenos ojos que alguien que estuviera acusado o en líos de ser un acosador sexual, etcétera, que no lo veía bien el gobierno de España. El presidente López Obrador pues, habló mal de la embajadora panameña, y el canciller panameño pues defendió, como pues, era de esperarse, a su embajadora, y entonces pues ahí no hubo, digamos, ni para aquí ni para allá, sino quedó medio fría la relación, que no fue el caso de España, porque insisto, pues no es lo mismo las relaciones que tiene Panamá con México o México con Panamá que las que hay entre México y España o España con México, ¿no? Bueno, España tiene en nuestro país negocios pues más o menos por ahí de 600,000 millones de pesos anuales. Si lo convertimos en euros, que es la moneda de allá, estaremos hablando de 25,000 millones de euros cada año. Y esto, según información de la Secretaría de Economía, que fue citada en unas columnas por Carlos Fernández Vega. Y esta cantidad equivale al presupuesto, por ejemplo, de los dos sectores que consumen muchos recursos en España, que es justamente el de salud, allá le llaman sanidad, y el de justicia. Y que, pues ya sabemos que, y eso le toca a cualquier país, pues van a hacer todo lo posible para que no se vean afectados sus intereses económicos que tienen aquí en México. El tema es, y esperemos que así sea, que ya sean bajo otras condiciones más equitativas, pues hay una relación gana-gana, que ya no sea la época de los moches, que ya no sea la época ni de componendas, ni de gobiernos serviles, ni de puertas giratorias, que aquí en funcionarios mexicanos o funcionarias mexicanas
pues les hagan favores, les hagan las condiciones adecuadas para que ganen, ganen, ganen y ganen, y una vez que terminan su encargo, pues cambian de porte y se meten a la iniciativa privada, pues en algunos casos en empresas españolas. Ahí está, por ejemplo, el caso de la Georgina Kissel, ¿no? La que fue secretaria de Energía, o el mismo caso de Calderón, que también estuvo en unas empresas, o el que fue uno de los secretarios, si mal no recuerdo, de Hacienda, a ver si me corrigen por ahí, que pues ahora está en Telefónica, ¿no? Bueno, pues ahí ya sabemos que les garantizan desde el gobierno mexicano, o les estuvieron garantizando, pues las posibilidades de que tuvieran ganancias exorbitantes que en ocasiones pues rayaron, y eso hay que decirlo, en el saqueo. Hay que comentar también que, bueno, pues ya tuvimos la época de la precolombina, es decir, la época antes de la llegada de Colón, luego la época de la colonia, la época de la independencia, etcétera, etcétera. Luego vino, por supuesto, la Guerra Civil Española, ¿no? Donde pues México tomó parte del Partido Republicano. Lázaro Cárdenas sí que apoyó a ese gobierno. Sabemos que terminó. México rompió relaciones con España cuando estuvo el dictador Francisco Franco, y las relaciones diplomáticas entre México y España se reanudaron el 28 de marzo de 1977. Estaba José López Portillo, y después de la muerte, no me gusta llamarlo generalísimo, sino de Francisco Franco, que fue en noviembre de 1975, y fueron gradualmente teniendo mayor auge, pero que si tuvieron auge fue principalmente desde la época de la llegada al PAN del poder. Estamos hablando del sexenio de Vicente Fox. ¿Cómo no recordar aquella visita que hizo Vicente Fox a España en octubre de 2001, cuando le dijo pues, al incorruptible, al insobornable rey Juan Carlos I, que es un gran defensor de los animales y que luego pues, se fotografía ahí con elefantes muertos, ¿no? Y bueno, todos los negocios que tiene allí en Arabia Saudita, etcétera. Bueno, pues Fox en aquel momento le dijo que su gobierno estaba a las órdenes de España en la lucha contra los terroristas de la ETA, es decir, el grupo de Vasco que pues, proclamaba, por un lado, pues la reivindicación de que el País Vasco justamente tuviera una separación del resto de España. Y en aquel momento, pues Fox le ofreció a los empresarios mejores condiciones para invertir, reformas económicas, acuerdos políticos, infraestructura, marcos legales y administrativos, y presumía que si entre 1994 y 2000 la inversión española acumulada en México sumaba alrededor de 3,000 millones de dólares, pues gracias a su buena voluntad, ese monto iba a crecer rápidamente. Después sabemos que llegó Felipe Calderón, haya sido, como él decía, o haya sido, como sería la forma correcta, y aquellas frases que decía de que queremos más de España en México y más de México en España. Bueno, Calderón le dio tantas concesiones que el gobierno español lo condecoró con el Orden del Mérito Civil en su rango más alto, una condecoración que había sido suprimida por la Segunda República y que fue reinstaurada en el régimen de Francisco Franco. Enrique Peña Nieto siguió con la misma política de Calderón, y pues ya sabemos que ahora Peña Nieto pues ahí está viviendo en España, ¿no? Ahí se refugia, y pues ahí vive, ¿no? Ahí luego nos manda sus fotos con su novia Tania, si es que sigue con ella, pero bueno, ahí también nos estamos preguntando hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo se va a hacer justicia ahí en esta parte, ¿no? Y bueno, el hecho es que pasamos de un saldo de 3,000 millones de dólares en inversión extranjera directa desde España en los inicios del presidente Vicente Fox, fíjense, de 3,000 millones de dólares a 76,000 millones de dólares al cierre de 2021. Es decir, un pequeño aumento, muy pequeño, nada más de 2,500%. Según el Instituto Español de Comercio Exterior, el ICEX, en México hay alrededor de 6,000 empresas de titularidad hispana que operan en nuestro país en muchísimos sectores económicos. Ahí están bancos, empresas eléctricas y energéticas, y se calcula que su volumen de negocios superan al año los 25,000 millones de euros, más o menos 600,000 millones de pesos, casi nada, ¿no? Allí están lo que ustedes conocen como el BBVA, que serían las siglas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que pues en lo que va de este siglo ha tenido utilidades netas nada más por ahí de
535,000 millones de pesos, equivalentes a 24,000 millones de euros. Está el Banco Santander, está Iberdrola, entre otras empresas. Y también, según este instituto, habría que sumar a las empresas de titularidad española, pues las que se fundan y se registran en este país, pero tienen un origen y accionistas españoles, en las cuales pues, ellos mismos reconocen que son más difíciles de censar y de seguir a ver cómo andan en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues además de que se instalan en territorio mexicano, pues se les han abierto a las empresas españolas, me refiero, el hecho de estar aquí en nuestro país, pues les abre la posibilidad de tener puertas, pues ahora sí que más accesibles, más abiertas, vale la redundancia nuevamente de la palabra, en América del Norte. También podríamos decir, y eso pues lo reconoce el mismo país ibérico, que algunas multinacionales de ese país obtienen aquí una parte muy, muy importante de sus ganancias de lo que obtienen a nivel mundial, como la va a hacer un poquito más adelante. Las empresas españolas tienen fuerte presencia en sectores energéticos de México, en la banca, en el sector pues, eléctrico, turismo y obras también de infraestructura. Cuando hablamos de que tienen fuerte presencia, es que de verdad la tienen, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué no iba a venir el canciller español, José Manuel Álvarez, que pues en su visita, en su reciente visita que hizo aquí a México, pues se echó un rollo, la verdad es que hablan bonito, la verdad es que se echan unos rollos ahí muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues nos hizo saber que aquí en México hay más o menos 150,000 españoles viviendo en nuestro país y que en España hay alrededor de 30,000 mexicanos y que pues ahí echó sus flores diciendo que son parte de la sociedad española y la prosperidad en múltiples relaciones de todo tipo, universitarias, culturales, parejas y familias que se van fundando, y eso es lo único y eso lo único que hace es recrear y seguir acelerando lo que ya viene de nuestra historia, que es una historia mezclada, compartida. Como decía, bonitos discursos, ¿no? Pero ya viendo las cosas un poquito más de fondo, pues en nuestra opinión, que coincidimos con varios analistas que han escrito al respecto, muy probablemente el tema es que Álvarez vino a promover el desarrollo, y eso lo nombró así, el desarrollo de la legislación mexicana. Ojalá algún día Marcelo Ebrard nos diga qué estuvo hablando con este canciller a puerta cerrada, pero lo que sabemos públicamente es de que, y por ahí pueden ser los indicios de lo que estuvieron conversando, que bueno, pues con ese desarrollo de la legislación mexicana, pues a lo mejor entra en el rollo de la promoción, de que justamente las leyes mexicanas sean materia para negociaciones con la Moncloa, así le llaman al Palacio Presidencial, como aquí le llaman Los Pinos, allí es la Moncloa, y pues obviamente vino a defender a las transnacionales españolas del rubro de la electricidad. Entonces, esta defensa que hizo de las empresas españolas, que en este momento, en estos días, están siendo más que cuestionadas en su propio país y que pues ya se sabe que allá están abusando, lo comentaba yo hace rato, ¿no? Pues los negocios que tienen los españoles que están privatizando o ya privatizaron la energía eléctrica en aquel país, más del 95% ponen los precios que quieran. Hay gente que tiene que hacer sus cosas en la noche, o bien inclusive estarse alumbrando con velas para no gastar las exorbitantes sumas que les cobran por la cuestión de electricidad y que, insisto, el gobierno español no tiene los dientes, no tiene la legislación como para poner un tope, como para regular las ganancias de estas empresas. Y entonces, pues bien vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Qué tanto están presionando estas empresas, tanto en la visita del ministro español como en el comunicado del Parlamento Europeo? ¿Será que efectivamente les interesen las y los periodistas? O por ahí, pues, Iberdrola o alguna empresa de estas, pues dijo, pues, ¿sabes qué? Agárrate tus maletitas, te me vas para allá y empiezas a ver qué puedes hacer para frenar lo que el gobierno de México está tratando de afectarnos a nosotros. México es un negocio muy importante para las empresas españolas que operan aquí. Como les decía hace un momento, bueno, y aquí les doy un poco más de cifras, las empresas españolas importantes aquí en nuestro país obtuvieron una quinta parte, es decir, el 20% de las ganancias obtenidas el año pasado por las 5 empresas más grandes de España.
20% de las 5 empresas más grandes, ¿no? Si bien no todas ganaron, como es el caso de Repsol, que por ejemplo, el caso de Repsol tuvo ganancias globales, es decir, a nivel mundial, de 2.498 millones de euros el año pasado, es decir, en 2021. En 2020 había perdido 3.816 millones de euros, ¿no? Esto con el inicio de la pandemia. Bueno, en México, durante 2021, que fue el año donde ya ganó a nivel global, se ganó 2.498 millones de euros, aquí en nuestro país perdió 22 millones de euros. Es decir, una cantidad mínima si se compara con los 2.498, pero perdió. Y esta compañía en España ganó 863 millones de euros. El resto de sus ganancias, obviamente, pues fue en otros países. Pero tenemos el contraste, por ejemplo, el BBVA, que obtuvo, sí, obtuvo la mayoría de sus ganancias netas en nuestro país. Fíjense ustedes, vamos viendo esta cifra, ¿no? Ojalá las pudieran un poquito retener en su mente. Este banco, el BBVA, sí, que ya no hay que llamarlo Bancomer o como le llamábamos antes, en 2021, es decir, el año pasado, ganó en todo el mundo 5.069 millones de euros. Esto más o menos multiplíquenlo por 24, 25, que está la paridad peso-euro, y eso les va a dar más o menos las ganancias que tuvo el año pasado BBVA, ¿sí? Bueno, su filial mexicana, es decir, el banco que opera aquí en México, ¿no? Pues esta tuvo una ganancia de 2.580 millones de euros. Si ustedes dividen 2.580 millones de euros entre 5.069, van a ver que resulta más del 50% de sus ganancias. Estas 2.580, si ustedes recuerdan las cifras que les di de Repsol, pues el solo BBVA, desde aquí de México, tuvieron más ganancias que todo Repsol a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues qué decir que en España esta empresa, este banco, tuvo ganancias de 1.681 millones de euros. Es decir, las ganancias del BBVA en México fueron 50%, 51%, por ahí así, corríjanme por favor, pero las ganancias que obtuvo en España fueron el 33%. Es decir, fue una plaza más importante aquí que la propia, ahora sí que matriz española. Y aquí podríamos decir, ¿no? Y tal como señala una de las editoriales de la jornada, pues sin duda hay motivos económicos, culturales, familiares, históricos y humanos para sostener y procurar las relaciones entre México y España. Pero nada justifica que esos lazos se tomen como una excusa para declaraciones o actos de injerencismo y menoscabo a la soberanía nacional. Las autoridades o empresas que deseen interactuar con nuestro país deben entender que los vínculos que tanto afirman valorar solo pueden darse en un marco de restricto respeto, en lo que se depongan de manera definitiva toda tentación intervencionista y todo reflejo colonial. Cual me parece un punto de vista muy, muy acertado y sobre todo, pues, habría que ver los timings, como le llaman en los tiempos políticos, de emitir X o Y declaración política o diplomática, como les gustaría llamarle a algunos intelectuales. Y bueno, hace rato que preguntábamos precisamente de los posibles efectos, pues sí, podríamos decir que en esa esfera a lo mejor no van a ser muchos, que va a haber mucho ruido y pocas nueces, y en América Latina me parece que no ha sido tan mal visto este tipo de pronunciamiento que hizo el presidente López Obrador, porque habría que ver, por ejemplo, las cartas de adhesión o los síntomas de, pues ahora sí que de una intención de mayor integración que están teniendo entre diversos países o entre los gobiernos de diversos países de América Latina. Estoy citando, por ejemplo, el caso de Argentina, estoy citando el caso del mismo Perú, de Venezuela, también el caso de Chile y de Colombia, que pues para nada, ¿no? Ahí para nada hay la idea de que México es el país de las reír en todo el mundo, ¿no? No, para nada, ¿no? Y eso, o a pesar de, o gracias a, de que el presidente pues va poco hacia afuera, ya anunció una gira en Centroamérica y en Cuba, a lo mejor estos países pues se sienten poco intervenidos y sí apoyados, y pues México parece que se va posicionando en la esfera de América Latina, ¿no? Ya también estaba yo emitiendo la visita que hizo recientemente Lula, el probable próximo presidente de Brasil, también las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que también dijo pues, que iba a ser un orgullo recibir a
a su hermano mayor en representación del presidente de México. En fin, parece ser que México empiece a voltear un poquito más hacia abajo y que esto en algún momento haga eco de las palabras del presidente Alberto Fernández y que pues, se logre de alguna forma la integración de América Latina.